Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Mensaje del profeta Elías, soberano patriarca Zosima. El misterio del juramento de 1613. Parte 3. Dos caminos. Señor, bendice. Resumamos, amigos, el juramento de 1613. Permítanme recordarles que nuestro Dios, al permitir el cautiverio de Israel, siempre dejó una promesa a sus hijos, la promesa de que este cautiverio terminaría y que el Señor liberaría a su pueblo del yugo. Esto también sucedió durante el cautiverio babilónico. Entonces, ¿qué vemos? Cuando llegó el momento de liberarlos del cautiverio babilónico, el pueblo de Israel estaba dividido. Algunos vivían según las promesas de Dios y esperaban el fin de este cautiverio. Estos son verdaderamente hijos de Dios, mientras que otros juraron lealtad al régimen babilónico y se negaron a cambiar nada, incluso obstaculizando a quienes vivían según las promesas de Dios, a quienes deseaban escapar del cautiverio. Por supuesto, quienes juraron lealtad al régimen babilónico son traidores ante Dios, pero quienes esperaron humildemente el fin de este cautiverio y el cumplimiento de las promesas de Dios son verdaderamente hijos de Dios. Permítanme explicarles, amigos, que nuestro Dios prueba a las personas de esta manera, ¿entienden? Así que hemos establecido que durante el yugo, algunos fueron fieles al poder temporal que había llevado cautivo al pueblo de Dios, mientras que otros fueron fieles a las promesas proféticas de Dios de salvación y liberación del yugo. Entiendan esto. Es exactamente lo mismo con nosotros, amigos. Dios prueba a las personas. Permítanme explicarles. Echemos un vistazo rápido a los acontecimientos históricos que se desarrollaron en la tierra rusa. Tras las grandes convulsiones del periodo tumultuoso en la Rus, se reunió el Zemsky Sobor. En representación de la tierra rusa estuvieron presentes plebeyos nobles y clérigos, quienes juraron lealtad a Dios a través de los zares Romanov, quienes posteriormente serían elegidos por Dios incluso antes de la segunda venida de Cristo. Pronto el Señor envió santos que profetizaron que la tierra rusa sería cautivada durante un siglo entero por los judíos, los asesinos de Cristo. Esta profecía se cumplió precisamente cuando toda la familia zarista fue asesinada en 1918. Fueron los judíos quienes lo hicieron. La tierra rusa fue atacada por el dragón rojo descrito por San Juan el teólogo en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Este régimen rojo asesinó a muchos clérigos y destruyó nuestras iglesias, profanando santuarios ortodoxos. El santo patriarca Tikhon Belavin logró maldecir a este régimen impío, y todos los nuevos mártires confirmaron conjuntamente que el dragón rojo del Apocalipsis era precisamente este régimen judío. El Apocalipsis continúa diciendo que es precisamente este poder del dragón rojo el que transfiere su autoridad a la bestia, el anticristo. Esta es la Federación Rusa que vino de América junto con muchos judíos. Inmediatamente, por primera vez en la historia, el demoníaco Talmud judío fue legitimado oficialmente en la ley de la Federación Rusa. Ni siquiera el régimen rojo lo había hecho. Desde entonces, en 1917, la noche y la oscuridad descendieron sobre la tierra rusa. Esta información es conocida por todo aquel que tenga el más mínimo amor por Dios y honre al zar Nicolás II, glorificado entre los santos en la tierra rusa. Entonces la pregunta es, ¿nos ha abandonado el Señor? Claro que no. Muchos santos han hablado de un zar ortodoxo en la Rus, dado por Dios que liberará al pueblo del cautiverio judío. Hay muchas profecías similares que por el Espíritu de Dios testifican que el régimen actual en la Rus es diabólico, judío. Porque si las profecías dicen que Dios nos liberará de este cautiverio, entonces este régimen es verdaderamente enemigo de Dios y de nuestro pueblo. No pretendo citar esas profecías como ejemplos ni como prueba, pues ya hemos hablado de esto extensamente. Quienes estén interesados las encontrarán.
Entonces, ¿qué quiero decirles, amigos? Simplemente que nos está sucediendo lo mismo que le pasó a Israel durante su cautiverio en Babilonia. Surgió una división en el pueblo de Dios. Algunos vivían según las promesas y confiaban en que Dios salvaría a sus hijos y los liberaría del cautiverio, mientras que otros optaron por permanecer fieles a este poder babilónico. ¿Entienden? Y aunque los judíos y el resto del pueblo de Israel eran similares en apariencia, en su interior eran diferentes. Entonces, ¿quiénes entre ellos fueron fieles a Dios? Por supuesto, aquellos que confiaron en las promesas de Dios. Dios prueba a las personas con situaciones similares hoy en día, incluso a quienes se llaman creyentes, pero los hijos de Dios son solo aquellos que son fieles a las promesas y comprenden que este poder permitido por nuestros pecados nos es ajeno. Estos son los enemigos del Dios vivo, los asesinos de los nuevos mártires de Rusia, los destructores de los lugares santos y los perseguidores de la fe ortodoxa. Estos son los judíos astutos, los asesinos de Cristo. Por lo tanto, es fácil para nosotros, simples creyentes, entender quién es de Dios y quién es un traidor. Y no importa qué ropa vistan, siguen siendo traidores. Aquí hay una explicación breve y sencilla. Incluso la Constitución de la Federación Rusa establece que son los sucesores del impío régimen rojo. El propio Putin es un exalumno de la KGB. Y en sus manos hay tanta sangre derramada de nuestros nuevos mártires y culpa por el asesinato del zar San Nicolás II. Fue la KGB, maldecida por el patriarca Tikhon, quien legitimó el Talmud en Rusia e instaló a rabinos jefes de Estados Unidos en altos cargos a su alrededor. Ahora dime, ¿cómo se puede ser fiel a Dios si la gente le hace juramento a este judío? ¿Cómo? De ninguna manera, es un delirio demoníaco. ¿Has oído alguna vez a Kirill Gundaev, el patriarca del patriarcado de Moscú, decir que esperan de Dios al zar prometido? Claro que no, porque son traidores, viven cómodamente entre los judíos. Estos obispos mentirosos del patriarcado de Moscú, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y otros como ellos, todos son traidores a Dios, y solo unos pocos sacerdotes de los pueblos pueden siquiera hablar de estas santas profecías y promesas de Dios. ¿Entiendes? Pero las autoridades espirituales no hablan de esto, y esto es un señal de su lealtad a la sinagoga del diablo. Así que tenemos el juramento de 1613 prestado incluso al último zar, quien será de la línea Romanov justo antes de la segunda venida de Cristo. Tenemos las profecías de los santos de que Dios restaurará al zar, aunque sea por un corto tiempo. Tenemos una profecía de que Dios nos liberará del yugo judío. También tenemos profecías bíblicas sobre el ungido preservado que se encuentran en los profetas Esdras, Daniel, Malaquías, en el mismo Apocalipsis de Juan el teólogo. Todo esto habla de un hombre, y este es Elías el profeta, quien será el precursor de la gloriosa segunda venida de Cristo. A él se le juró lealtad en 1613 por el Zemsky Sobor y se selló con la señal de la cruz, precisamente con 2 dedos. Para restaurar esto, primero debemos responder a estas preguntas. ¿Eres fiel a la promesa de Dios o fiel a las autoridades judías? Cuando llegues a comprender esto, tu arrepentimiento será bueno. Ahora les he demostrado que el pueblo está dividido, pues comprenden que nos enfrentamos a una disyuntiva. O son fieles al juramento del Sobor de 1613, a las promesas de nuestro Dios, a las profecías del último zar, o son fieles a las blasfemas autoridades judías. No hay otra opción, amigos. San Serafín de Sarov también habla de esto, que el pueblo en Rusia estará dividido y algunos apoyarán al zar, mientras que otros se aliarán con los rebeldes judíos. Quienes apoyan al zar son quienes esperan y confían en las promesas de Dios, quienes son fieles al juramento de 1613. Si alguien reflexiona, comprenderá que Dios mismo desea que el pueblo esté dividido, y nuestros santos solo lo confirman. Por ejemplo, San Hermógenes Dolganov llama claramente al poder que otorga libertad a las religiones un poder diabólico, cuya mente proviene de Satanás, pues la libertad de las religiones es imaginaria,
concedida solo para legitimar la secta judía y equipararla con la ortodoxia. ¿Entienden? Porque Dios mismo desea que estemos divididos, los fieles de los infieles, porque las mismas profecías pronunciadas por el Espíritu Santo nos dicen que tras el asesinato de Nicolás II, los judíos nos gobernarán y esto continuará hasta el último zar prometido, a quien toda la iglesia rusa juró lealtad en 1613. Así que tenemos dos caminos ante nosotros: lealtad al juramento de 1613, lealtad a las promesas de Dios que confirman este juramento, que no solo es verdadero, sino también profético, dado en 1613, lealtad a las profecías de la Biblia sobre el ungido preservado. O el segundo camino, diferente, lealtad a los judíos quienes nos capturaron tras el asesinato de la Sagrada Familia zarista. La lealtad a los judíos es un juramento al diablo y al anticristo. Así que ahí lo tienen, amigos, tienen dos caminos ante ustedes y ellos determinarán su destino. ¿Entienden? La determinación del camino los unirá a ambos y comenzará la batalla espiritual. Escuchen, gente, no tiene sentido intentar demostrar quién es cismático y quién no, quién tiene la sucesión y quién no. Todas estas disputas no han llevado a nada bueno y nunca lo harán, sino que solo aumentan la alegría demoníaca de que los creyentes estemos divididos. ¿Entienden? Todos los que amamos a Dios debemos decidir en cuál de estos dos caminos estamos, y esta elección moldeará nuestras vidas. Si somos fieles a las promesas de Dios y al juramento de 1613, Dios mismo, mediante esta decisión, dirigirá nuestras vidas futuras, nos perdonará, nos salvará y nos guiará por el camino verdadero. No hay necesidad de dar alegría a los demonios dividiéndonos, y quienes aman a Dios sin perseguir fines egoístas personales serán elevados por Él a los rangos más altos. Que Dios os bendiga, amigos. Hago un llamamiento a todos los que aman a Dios y son celosos de la pureza de la fe ortodoxa a unirse en el juramento de 1613 y las promesas del espíritu profético de Dios contra el enemigo, el diablo. Cuídense, amigos, con Dios. Amén. Soberano Zosima.